Comunicación con uno de los lujos que nos damos en este programa, un compañero columnista que es vicepresidente mandato cumplido, y que está en este momento en comunicación con el aire de AM530. Amado Budu, Amado, ¿cómo te va? Buen día. Aquí el Rulo y Fabregat estamos al pie del cañón en este día feriado. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, don Fabregat, Rulo querido. ¿Cómo llevas la mañana? Nosotros veníamos diciendo fin de semana largo, larguísimo de hace rato, pero bueno, uno trata de mantener como la convención, ¿no? De que estamos a fin de semana largo. Así es. Uh-huh. Y bueno, y con también el recordatorio y el festejo del Día de la Independencia de ayer, así que muy importante, y aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a todos los periodistas y técnicos de C5N que realmente fueron víctimas ayer de odio y violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Qué te producía ver las imágenes de ayer, así como una, ¿no? Como una turba tratando de entrarle a un móvil al grito de libertad de expresión, ¿no? Claro. Se cae el relato de qué lado está la grieta y de qué lado está el odio. Pero bueno, hay que seguir. O sea, lamentablemente sufrieron esa agresión y lo que hace es dejar un poco más en claro qué es lo que sucede en Argentina en términos de divisiones políticas y de un poco no acompañamiento democrático y no respetar la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenías preparado para hoy? ¿Por dónde querés entrarle en la... Mira, yo quería un poco aprovechar para hablar de la hoja de ruta del tiempo después de la pandemia, ¿no? Porque yo me niego a llamarlo normalidad, porque si normalidad es lo que había antes en el mundo, hay que combatir esa normalidad donde el 1% de la población mundial tiene el 50% de los ingresos y la riqueza. Entonces, llamar a eso normalidad me parece por lo menos un exceso. Y lo que tenemos que hacer es tener una agenda para desde Argentina tratar por lo menos de construir una normalidad más normal, uh-huh, más igualitaria y con más movilidad social ascendente. Uh-huh. ¿Y entonces? Bueno, yo trataba de hacer algunos apuntes de algunas cosas módicas, tampoco revolucionarias, ¿no? Pero que es el piso del cual hay que construir la nueva economía argentina en un mundo en el cual, bueno, al gobierno del presidente Alberto Fernández le toca no solo tratar de reparar el desastre que hizo Macri, sino también ponerse de pie en una situación que va a haber mucho menos intercambio comercial entre los países y mucha incertidumbre alrededor del precio de los commodities y de los productos que exporta Argentina. Entonces hay que hacer, me parece, una fuerte apuesta al mercado interno, sostenida a la vez por la capacidad ociosa, la capacidad de escalada ociosa que queda después de los 4 años de destrucción del aparato productivo de Macri y del sector de marketing, ¿no? Entonces me parece que tenemos que apostar muy fuerte a una reforma financiera. Y mirá, Rulo, compartir en esto, ¿no? Hablaba con algunas personas del sector financiero esta semana y te hablan al mismo tiempo de un exceso de liquidez. O sea, que hay muchos fondos, sí, pero al mismo tiempo no hay... El volumen de crédito va cayendo, no aumentando, y las tasas de interés no caen. Claro. Entonces esto contradice toda la teoría económica, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Hay excedente de un bien y al mismo tiempo el precio no cae, que se la tasa de interés. Entonces acá está claro que los canales por donde circula el crédito, que son los bancos y algunas instituciones de banca en las sombras, como se las denomina, no está funcionando adecuadamente, y esto requiere un mejor ordenamiento desde el Banco Central y desde la legislación. Y me parece que si no logramos poner un esquema de crédito potente y de volúmenes importantes y a tasas de interés bajas para cambiar la tendencia que dejó Macri, ¿no? Las tasas delirantes que nunca en el mundo se esperaron ver. Bueno, es un primer punto
que se requiere en la salida de la crisis para darle un fuerte impulso al mercado interno de la producción local. Y vinculado a esto, del otro lado, del lado de la demanda, un shock distributivo en el cual los ingresos reales de la población, de los salarios, de las jubiladas y los jubilados crezcan, haya un salto de un escalón que crezcan para fomentar la demanda agregada que le dé sentido a la producción nacional. Y acá me parece que hay que tener mucho cuidado porque desde el Fondo Monetario, desde Washington, se va a intentar hacer una reforma laboral y previsional en muchos países del mundo, y Argentina no va a quedar exenta de esto. Así que el gobierno y el pueblo organizado tiene que tener mucho cuidado con esto, porque va a venir además escondido un nuevo ropaje, ¿no? La reforma laboral por goteo, atrás de una supuesta modernidad de las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener mucho cuidado que no perjudique los derechos de los trabajadores y los ingresos de los trabajadores. Y el otro gran punto es la reforma previsional por goteo. Ya se está diseñando desde Washington un nuevo cuento, que es que las poblaciones de mejores ingresos puedan tener un sistema de ahorro que vaya contra el impulso a las ganancias, que se pueda descontar de ahí, y hacer un sistema previsional muy pequeño, estatal, público, pero muy pequeño. Entonces este es un nuevo formato que están diseñando para el regreso de las HJP sin que se note. Me parece que tener mucho cuidado esto porque deteriora los ingresos públicos y deteriora el sistema previsional otra vez, en un nuevo disfraz, pero es la reforma de los 90 escondida para este siglo, y ya se está trabajando en eso. A ver, detenete en esto, contá un poquito más de esto, esta reforma previsional en la sombra que se está... Bueno, la llaman los tres pilares, ¿no? El pilar voluntario, el pilar que va contra el impuesto a las ganancias, y después el sistema público, que quedaría con una cobertura amplia, pero con prestaciones cada vez más pequeñas y desfinanciado. Entonces, el cuento cuál es, que bueno, los sectores de grandes ingresos tienen libertad para aportar en un sistema voluntario, pero es voluntario, pero va contra los ingresos públicos. Lo que hacen en definitiva es desfinanciar al Estado y achicar al Estado y tender a que haya mayor deuda. O sea, al mismo tiempo volvemos al sistema de capitalización privada ahí. Es un sistema de capitalización privado encubierto en un ropaje de que hay un sistema público. Hacia ahí ha ido en estos años el experimento, se viene haciendo Chile en los últimos años, para variar, y yo creo, bueno, que va a tener una amplia difusión, un impulso muy fuerte del Fondo Monetario en todo el mundo, hablando otra vez de este tema del déficit fiscal y no permitiendo que los países en desarrollo tengan políticas de soberanía presupuestaria y soberanía monetaria, como viene pasando desde mediados de los 80, ¿no? La restricción sobre la capacidad de nuestros países para manejar el instrumento monetario y el instrumento fiscal. Y el otro punto, o el tercer eje, yo creo que es el sistema de tarifas. Acá seguramente hay muchas ideas. Yo soy partidario de la estatización de todos los servicios públicos, porque lo que ha habido es una apropiación de un valor social a través de empresas privadas, y entonces a todo el mundo le ha ido mal, salvo a las empresas de servicios públicos que se llenaron de plata con la ayuda de Macri. Pero esa estructura de tarifas aún hoy está vigente, y con estas tarifas no solo se comen los ingresos de la población, sino que al mismo tiempo han destruido la capacidad de generar utilidades de las empresas del sector productivo. Entonces, para que 4 o 5 empresas transnacionales se llenen de plata, Macri ha destruido el entramado productivo argentino, las pymes, los comercios. Bueno, todos saben lo que han sufrido para poder sostenerse aún antes de la pandemia, y ahora encima les cayó esto. Entonces la estructura de tarifas es otro de los temas centrales que tiene que cambiar en la Argentina, con cualquier esquema. Repito, a mí
Yo propongo que sea a través de la estatización de los servicios públicos, pero puede ser otro esquema. Después, algo que el presidente se ha planteado también, la necesidad de la reforma tributaria. Y esta reforma tributaria, que creo que es muy necesaria y creo que fue una de las cuestiones pendientes de los 12 años de kirchnerismo, tiene que ser una reforma tributaria no para bajar el nivel de recursos del sector público, sino para recomponer cómo es la carga tributaria, que sea menor sobre los impuestos al consumo, pero que sea mayor sobre los grandes ingresos, sobre las grandes fortunas y sobre las grandes ganancias de los sectores concentrados. Entonces, tienen que bajar los impuestos al consumo, tienen que bajar los impuestos a las pymes, tienen que bajar los impuestos a las empresas nacionales, pero al mismo tiempo tienen que subir los impuestos a las empresas que tienen su localización en el exterior, que usan los mal llamados paraísos fiscales, que usan entramados societarios transnacionales, y de esta manera rebalancear la carga. Pero el nivel de impuestos de ingresos públicos no puede bajar de ninguna manera, porque hay que seguir dando servicios de salud, de educación, por supuesto los temas vinculados a la seguridad pública, a las jubilaciones, y otro eje que está vinculado a esto es el plan de obra pública. Necesitamos en la salida de la pandemia un plan de obra pública robusto, federal, como fue en los 12 años, que a la vez pueda eludir Wall Street. Y esto quiere decir que se financia a través de asociaciones estratégicas, como fue el caso de las empresas Kirchner-Zeppelin, que bueno, fueron financiadas por fondos chinos. Hay que volver a poner en marcha ese esquema, porque todo el cuento que hizo Macri fracasó, ¿no? Ellos le regalaron al sistema financiero transnacional una tasa de interés descomunal, y sin embargo no hubo ni una inversión relevante en los 4 años de Macri en la República Argentina. Hubo un proceso de desinversión pública, y una de las pocas obras que quedó en pie fue la represa Kirchner-Zeppelin, lo cual demuestra que es el mecanismo idóneo. ¿Se acuerdan que ya por febrero del 2016 Macri hizo toda una operación de prensa con el diario La Nación diciendo que las represas estas eran un problema para el medio ambiente, como si a Macri le importara el medio ambiente, ¿no? Lo que hizo era buscar cómo frenar esa inversión, pero bueno, a la larga tuvo que reconocer que era el único camino para que hubiera una inversión real importante en la Argentina. Así que yo creo que estos son los ejes que no hay que parar de vista y que hay que estar trabajando ya, porque la pospandemia ya empezó, y esta disputa por el sentido ya empezó. Amado, te pregunto algo, tomando varias de las cosas que dijiste, y por ahí, bueno, te pregunto desde la ignorancia, por ahí tanto vos como Rulo me pueden ilustrar al respecto, pero ante esta Rulo mejor que yo, seguro. No, pero digo, ya que estás vos ahí... Ante esta necesidad de reactivación económica que nos impone la pospandemia que ya está sucediendo, y esto que decías de la extrema liquidez que existe en los bancos, pregunto, y aquí es donde digo, pregunto quizá desde la ignorancia, ¿a los bancos no les convendría poner en movimiento esa liquidez, reactivar el crédito con tasas más razonables, o les conviene a los bancos sentarse sobre ese exceso de liquidez con vistas a quién sabe qué? Acá se dan varias cosas, ¿no? Por un lado, que los mecanismos de financiamiento que dejó funcionando Macri del sector público son una aspiradora de recursos en un verdadero aspirador muy nocivo para la Argentina. Hoy nos olvidamos, pero el esquema de VAX y la LIX ha sido realmente una cosa muy perjudicial para la economía argentina, y en particular para el sector financiero argentino. Entonces, bueno, el gobierno ha ido desarmándolo, desarticulándolo, pero realmente es una bomba de tiempo muy pesada que quedó cargada. Y después, al mismo tiempo, todo el descontrol que generó Macri, destruyendo el sistema de salvaguardas que era la normativa sobre cómo liquidar divisas, cómo funcionaba el mercado de movimiento de dólares en la Argentina,
bueno, también el gobierno ha ido tomando medidas para ordenarlo, pero quedan todavía los coletazos, ¿no? Sí, seguro. Y está todo el tema de garantías y requisitos para abrir una carpeta de crédito, que a las pymes se les hace. Bueno, ahí tenés otro caso, Rulo, ya que lo nombrás. Sí. Vos fíjate que con Macri eso era relativo, ¿no? Porque a cualquier pyme, a cualquier comerciante o empresaria o empresario le pedían una carpeta que medía kilómetros, pero a Vicentín se lo dieron sin preguntar. O sea que la plata estaba. El problema es que el trucho de González Fraga y Macri decidieron 18.000 millones de pesos dárselos a Vicentín en vez de usarlos como crédito productivo. Y entonces cuando ya no pagaba los créditos anteriores, o sea, ya estaba en mora. Por eso digo que González Fraga es un trucho total. No. Porque eso ya estaba entrando en situación de pagos y le dieron toda esa plata. O sea que la plata estaba, se la podían haber dado a las pymes, se la podían haber dado a las ciudadanas y ciudadanos para que se compren una casa, pero sin embargo, bueno, decidieron dársela a Vicentín para que la fugue y para que haga operaciones de triangulación de comercio exterior. O sea que lo de Vicentín no es que el presidente quiere ir contra la propiedad privada, todas esas cosas que se dicen. Se encontró con un problema que tenía que resolver, que lo generó Macri, González Fraga y Vicentín. Tal cual. Amado, nos reencontramos la semana que viene. ¿Cómo no? Tomamos nota, Tomamos nota. Tomé nota del programita que tiraste, Ya son ejes que creo que... Sí. Porque, viste, se habla tanto de las cuestiones importantes de hoy, que es cuidarnos, cosa que el presidente está haciendo muy, muy bien, y de la situación, bueno, política que genera cierta intolerancia sobre cómo se está llevando esto en la Argentina, que cuando lo comparás con otros países realmente está muy por encima de la media. A veces perdemos las cuestiones de mediano y largo plazo. Sí, y es muy importante tirar ideas, tirar propuestas y ponerse a pensar en esto, porque una pyme que escucha esto quizás entienda que el problema de él es parte de una política, no es un problema particular de él o circunstancial, que el problema del crédito, el problema de la tarifa que mencionaste, que describiste muy bien, son temas estructurales que tienen que ver con una política. Claro que sí. Y además, y por ahí ese empresario pyme después se confunde y está votando a los que lo condenan. Claro, los que lo arruinaron. Y además Argentina tiene salida, tiene mucha capacidad, tiene una población con capacidades y con conocimientos también muy por encima de la media. Tiene un sector de capital instalado que va a poder aprovechar, y entonces yo creo que hay que mirar las cosas con realismo y optimismo y con mucha energía hacia